espero que se encuentren bien en medio de estos tiempos difíciles, pero me da mucho gusto que se conecten y que podamos tener este encuentro una vez más. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Se acuerda de qué predicó su pastor este domingo? Me imagino que algunos sí se acuerdan. Pero algunos de ustedes quizás se están preguntando, ¿de veras de qué predicó? ¿Por qué unos sí se acuerdan y otros no se acuerdan? Bueno, puede ser por varias razones, ¿verdad? Pero mientras leía una de las publicaciones de mi padre, encontré un artículo que se titula ¿Cómo escuchar el sermón? Es una pregunta. Y en ese artículo se menciona una frase que me hizo recordar el mensaje que el pastor de nuestra iglesia predicó el domingo pasado. Esa frase decía más o menos así: el hombre asistió al servicio con una actitud de expectación. Y sí, el tema del mensaje del domingo aquí en Rancho Naz fue expectación. Y me hizo pensar en la actitud que muchas veces traemos cuando venimos a la casa de Dios. O si lo aplicamos a nuestro tiempo, la actitud que tomamos al mirar nuestros servicios en línea a través de cualquiera de las redes sociales. Permítame contarles una historia que refuerza esta idea de expectación. Esta es la historia de una niña que después de mucha insistencia logró que su padre fuera a un servicio en su iglesia. No era un servicio de domingo, ni era un servicio de predicación. La niña llevó a su papá a un servicio de oración. Pero para sorpresa de la niña, la directora del culto se le ocurrió leer Génesis capítulo 5. La niña estaba un poco inquieta y quizá molesta, porque ella esperaba, siendo que su papá por fin había decidido ir, le hubiera gustado una lectura bíblica que trajera enseñanza o que trajera inspiración, una lectura bíblica que pudiera tocar el corazón de su padre. Pero no, la lectura iba más o menos así. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. La niña regresó a su casa un poco triste. Cuando estaban cenando, dijo su padre: qué interesante la lectura que hizo esa joven. A pesar de que esas personas vivieron muchísimos años, todos murieron. El hombre asistió al culto con una actitud de expectación y en base a lo que escuchó, obtuvo una reflexión. Dios siempre habla. De hecho, siempre ha hablado, a través de los tiempos ha hablado. El problema es que a veces no estamos atentos o no sabemos cómo distinguir la voz de Dios. Quiero invitarlos a escuchar lo que 1 Samuel 3 nos dice. Los que están familiarizados con este pasaje recordarán que tiene que ver con Samuel en el templo, Samuel como niño en el templo. Pero a manera para contextualizar esto, vamos a ir un par de capítulos atrás y en el capítulo 1 encontramos a Ana, la mamá de Samuel. Ana era una mujer estéril y por lo tanto sufría porque era objeto de burla y de desprecio
porque en ese tiempo ser estéril no era bien visto. Pero ella fue al templo y derramó su corazón delante del Señor y le pidió a Dios un hijo. Y junto con la petición, Ana hizo también una promesa. Esta era parte de la oración de Ana. Si dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ok, en el capítulo 3 de 1 Samuel vemos a Samuel, el hijo que Dios le concedió a Ana, sirviendo en el templo. Es decir, Ana cumplió su promesa y lo llevó al templo. En un tiempo que, esto es extra, se los voy a comentar porque me llamó la atención. Dice, en un tiempo que Samuel vivía en el templo, en un tiempo en que la palabra de Dios escaseaba. Eso nomás para que la anoten a un lado. Pero voy a leer lo que dice 1 Samuel capítulo 3 versículos 2 al 10. Y esto va conectado con el asunto de expectación. Estoy tratando de desarrollar este tema. Estos versículos dicen así. Y aconteció un día que estando Elí acostado, Elí era el sacerdote, ya anciano, él estaba a cargo de Samuel. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces Elí le dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Lo que vemos en este pasaje es que Samuel fue enseñado por el sacerdote Elí a estar expectante para escuchar la voz de Dios. Bueno, como siempre sucede al leer pasajes como este, en mi mente empiezan a surgir cantos. Y estos cantos obviamente tienen que ver con la Escritura. El siguiente es un canto que escuché hace años, cuando yo era niño, y que de vez en cuando viene a mi mente, y lo canto para recordarme que yo debo estar atento, debo estar alerta, expectante, para escuchar la voz de Dios. Este canto está basado en este pasaje de 1 Samuel. Háblame, Señor, si estoy durmiendo, que pueda yo servirte siempre fiel, que pueda yo en tu altar estar sirviendo y en tu templo vivir como Samuel. Despiértame del sueño para oírte.
decirte, Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Háblame al oído, que yo despierte, que yo, como Samuel, responderé. Si útil puedo serte hasta la muerte, ordena lo que quieras, que lo haré. Despiértame del sueño para oírte, y dame un corazón como el de Elí, que yo, como Samuel, pueda decirte, Señor, tu siervo escucha, heme aquí. Despiértame del sueño para oírte. A veces estamos dormidos, sedados por las situaciones del mundo, las situaciones de la vida que nos ofuscan a veces, o aturdidos de escuchar tantas voces alrededor, tantos mensajes, tantas llamadas de atención, o llamadas tratando de captar nuestra atención, y a veces no escuchamos la voz de Dios. Por mi responsabilidad que tengo en el ministerio de adoración en la iglesia, tengo que recordarme constantemente que debo ser sensible a la dirección de Dios, que debo estar atento para distinguir su voz a través de un mensaje, a través de un canto, a través de una conversación. Yo debo estar sensible para escuchar la voz de Dios y ser dirigido. Una de las preguntas que hago casi cada semana es, bueno, Señor, ¿qué quieres que pase este domingo? Obviamente estoy pensando en el tiempo de adoración, de alabanza, en los servicios, especialmente los domingos. Señor, ¿qué quieres que cantemos? Y para yo poder escuchar la respuesta a estas preguntas, debo estar alerta, debo estar atento, debo estar expectante, que es nuestra palabra de hoy. Hay un canto que expresa ese deseo, esa búsqueda de Dios, ese anhelo de estar atento para cuando Dios hable. Es un canto bien corto. Yo digo esos cantos cortos, bonitos, potentes. Y hay una frase ahí que es la que quiero rescatar para reforzar la idea de hoy, que dice, cada día cuando me hables tú, yo te responderé. Y el título de ese canto es Mi anhelo. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido mi castillo, mi esperanza, siempre ha sido tú. De mañana te buscaré y sé que te hallaré.
anhelo, mi deseo, siempre ha sido mi castillo, mi esperanza, siempre ha sido tú. De mañana yo te buscaré y sé que te hallaré. Es la parte que me gusta. Cada día, cuando me hables tú, yo te responderé. Mi anhelo, mi deseo, siempre ha sido tú. ¿Le gustaría escuchar la voz de Dios? Yo no sé cómo se imagina que es la voz de Dios. Pero el salmista con frecuencia habla de la voz de Dios usando términos como la voz de trueno o voz con potencia, voz con gloria, voz como llamas de fuego que derrite. Aunque creo entender que lo que el salmista está tratando de reflejar es la grandeza y la majestuosidad de Dios. Pero yo creo que podemos oír la voz de Dios en el soplo amable del viento, en la dulzura del canto de los pájaros, en el ir y venir de las olas del mar, en el sonido de la lluvia. Sí, yo creo que la voz de Dios puede ser dulce, agradable. La voz de Dios es única, es diferente. Es diferente porque es la manera en que podemos distinguirla entre muchas otras voces. Pero hay que estar atentos. Hay que estar atentos para escuchar la voz de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, dice este último canto que voy a compartir con ustedes. Y como siempre, hay cantos que pueden ser nuestra oración, que puede ser una petición que tenemos delante de Dios. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, te haría rendido ante ti y no podía estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin tener nada más que escucharte hablar.
Hermanos, amigos, es mi deseo que a través de este encuentro haya despertado en ustedes el anhelo por la expectación, el deseo de estar alertas, el deseo de estar atentos para escuchar la voz de Dios. Recuerden, Dios habla. Siempre ha hablado. Y nosotros estamos listos para escuchar su voz. Ojalá que estemos siempre deseosos de que nos hable. No solo en tiempos difíciles, como recurrir al 911, como recurrir a una llamada de emergencia nada más. No, en todo tiempo. En todo tiempo decir, Señor, háblame este día. Cada mañana cuando se levante, dígale, Señor, háblame este día. Quiero escuchar tu voz. Cuando enciende el radio para escuchar la música, dígale, Señor, háblame a través de algún canto. Cuando se conecta con nosotros para ver los servicios de la iglesia y escuchar los mensajes, decir, Señor, háblame. Como decía Samuel, habla, Señor, que tu siervo oye. Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Y de esta manera vamos a concluir. Señor, gracias porque siempre hablas. Siempre tienes un mensaje para nosotros. Siempre tienes un consejo para nosotros. Siempre estás ahí para darnos dirección a nuestra vida o para dar respuesta a las interrogantes que hay en nuestra mente. Es probable que hemos asistido a muchos servicios. Es probable que hemos visto muchos servicios en estos últimos meses. Es probable que hemos escuchado muchos cantos o hemos conversado con gente que son tus hijos, verdaderos hijos tuyos. Pero no hemos estado atentos para escuchar tu voz a través de todos esos medios que yo he mencionado. No son los únicos, pero quizás son los más frecuentes con los que nos encontramos en este mundo, en este grupo de gente que somos la iglesia. Señor, perdónanos si nos hemos distraído escuchando otras voces. Perdónanos, Señor, si te hemos ignorado alguna vez mientras tú estás ahí delante de nosotros tratando de decirnos algo importante para nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Pero así como Samuel aprendió, dirigido por el sacerdote, decir, cuando escuches esta voz, di, habla, Señor, que tu siervo oye. Ayúdanos a estar alertas, atentos y sobre todo expectantes para poder escuchar tu voz en el tiempo correcto, en el momento en que tú hables. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido estar con mis hermanos, con mis amigos. Te pido que prosperes este esfuerzo que estamos haciendo para llegar a la vida de nuestros hermanos y nuestros amigos y poder tocar en tu nombre sus corazones, sus mentes y hacerlos reflexionar, especialmente en tiempos como estos. Permítenos que podamos reencontrarnos pronto y traer algo de parte tuya para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, me da mucho gusto que hayan estado conectados. Y como siempre digo, que la pasen bien, que estén bien, es mi oración. Asegúrese de conectarse con sus hermanos, especialmente aquellos que necesitan del apoyo en este tiempo. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima.